La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Queridísimos hermanos y hermanas. Amén. Nos encontramos en este día sábado, acá en la casa de oración, Nueva Jerusalén, en el centro de Lima, para compartirles un tema muy polémico, un tema muy, de alguna manera, misterioso y para algunos hermanos también profético. Vamos a tocar este tema, tal vez, hermanos, para diferentes nuestros hermanos que están en el interior de nuestro querido Perú, en diferentes departamentos, en diferentes lugares, que nuestros hermanos se sienten de alguna manera deseosos de llegar a una conclusión, a un entendimiento único. Como decía el apóstol Pablo, pónganse de acuerdo, unánimes en un solo pensamiento, un solo sentir, una sola forma de entender, para que nuestro Dios y su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea pues glorificado. Como dice el libro de Primera de Corintios en el capítulo 1, versículo 10. Vamos a escuchar la lectura para poder, hermanos, unificar nuestra fe, para poder llegar a un común denominador y entender una sola forma las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Libro Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no me haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. El deseo de nuestro Dios, el deseo de los apóstoles, el deseo del pueblo y el deseo de toda la humanidad es mantenernos unidos en una sola fe, un solo entendimiento. Lectura, amado hermano, también. A ver, 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amados hermanos, cuando esto se cumple, va a haber, hermanos, unidad en entendimiento, unidad en fe, unidad en amor y unidad en Cristo. Así como hay unidad entre el Padre y el Hijo, así como hay unidad, comunión y entendimiento y comprensión absoluta. Como dice el libro de Juan en el capítulo 10, versículo 30, cuando el Señor Jesucristo enseñaba en aquellos días, había una unidad absoluta entre su Padre y Él. En el libro de Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 30. El libro de San Juan, capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre somos uno. Amén. Otra lectura, amados hermanos. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre una cosa somos. Amén. Amados hermanos, la unidad, la comunión, la comprensión total entre el Padre y el Hijo, entre el Creador y su amado único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El texto no dice de que Jesucristo sea Padre,
o el Señor, el Creador, el Padre Jehová no sea hijo a la vez. Está diciendo que hay unidad, somos uno, hay comprensión, hay entendimiento unánime, hay comunión entre los dos. Eso está diciendo. Muchos hermanos confunden, creyendo y malentendiendo que el Señor Jehová también es hijo a la vez, o que el Señor Jesucristo también es el mismo Padre. No, amados hermanos, hay unidad. El Creador es unicidad, único en su género. Comunión, unidad, comprensión total entre el Padre y el Hijo. Eso debe haber también entre nosotros, amados hermanos, en el entendimiento de las Escrituras, en la predicación de la doctrina, en el entendimiento que debemos tener para que nuestro pueblo sea unido y próspero, para que nuestro pueblo sea enaltecido como pueblo de Dios, como que enseñamos doctrina verdadera, como que impartimos la divina y perfecta ley de nuestro Creador. Entonces, si así fuera, dice el libro de Salmos, en el capítulo 133, versículo 1, sería muy agradable, hermanos, nuestras enseñanzas, nuestras prédicas, a nivel mundial, sea a través de la prensa escrita, televisada. Vamos a engrandecer la doctrina de nuestro Dios y vamos a poner bien en alto al pueblo de Dios en estos tiempos finales. Biblia Reina Valera. Libro de Salmos, capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Amén. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Y eso es lo que quieren nuestros hermanos que todavía no conocen. Que todo el pueblo de Israel enseñemos con verdad, con transparencia, con firmeza y con seguridad. Y nuestra doctrina sea predicada con seguridad, con potestad, como predicaba la doctrina del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús con cierta y máxima seguridad decía: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. ¿Y quién le había enviado? Era el Padre, el Creador. Pero Él lo estaba entregando con firmeza, con seguridad. ¿Y lo entregaba con qué? Lo entregaba con potestad. Lo entregaba con potestad. ¿Qué significa? Con seguridad, con autoridad. En el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, nos va a decir que el Señor Jesucristo, su prédica era con autoridad, porque todos se admiraban de su doctrina. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 31 y 32. Ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos deja como enseñadores, como predicadores, como portadores del Evangelio eterno de Dios para estos tiempos. Libro de Lucas, capítulo 4, versículos 31 y 32. 31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. 32. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Amén. Amén. ¿Cuándo va a haber autoridad? Cuando estás firme, cuando estás seguro, cuando no titubeas, cuando no hay dudas, cuando enseñas específicamente indicando lo que es, no torciendo ni agregando,
ni dando interpretación ajena o particular, sino guiados por el Espíritu de Dios, instruidos por la sana doctrina. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir a nuestros hermanos, a los diferentes pueblos, a las diferentes naciones, y a nuestros hermanos que siempre están esperando una buena, sana enseñanza. Amén, hermanos. Esperando, amados hermanos, en este tema que ahora vamos a tocar, sea pues de su entendimiento y de su agrado, y sea nuestro Señor Jesucristo glorificado, y la autoridad suprema y máxima del Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, nos ayude y nos guíe para poder discernir y poder entender, y se acabe de una vez por todas el malentendimiento, la incomprensión, los desvíos, la confusión que se está generando, para que nuestro pueblo sea respetado, para que nuestro pueblo sea admirado entre los pueblos, entre todas las organizaciones, que Dios ha creado un pueblo especial, un pueblo singular. Por eso bien claro dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 y 2. Deuteronomio 14, 1 y 2. Lectura, mi hermano. Libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Amén. Muy bien. Porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor, su Dios. Él los ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para que sean un pueblo de su propiedad, un pueblo exclusivo, un pueblo único, un pueblo singular, un pueblo diferente a todos los pueblos. Porque este pueblo tiene leyes, tiene profetas, tiene Espíritu de Dios. ¿Qué más tiene? Tiene promesas, tiene pactos y tiene esperanza de obtener la vida eterna. Es por eso que este pueblo tiene que ser un pueblo diferente a los otros pueblos que hay. Salir de esas confusiones. Vamos en esta oportunidad, tomando este preámbulo que estamos haciendo, esta introducción, a tocar el tema acerca del Hijo del Hombre, para poder entender en su máxima expresión y poder discernir este tema que muchos predicadores se abstienen en expresarlo, en compartirlo, en discernirlo también. En primer término, tenemos que ir a la etimología de la palabra Hijo del Hombre. No podemos nosotros coger la expresión Hijo del Hombre y sustentar contextos sin antes haber tomado el criterio y el concepto etimológico de este término. Nosotros podemos hablar mucho de la expresión, pero si no conocemos la raíz de este término, no vamos a poder centrarnos, porque las Sagradas Escrituras, en diferentes traducciones, en diferentes ediciones, va a hablar de este término, y para poder entender, tenemos que primero entender el significado de la expresión. La pregunta es, ¿qué significa la expresión Hijo del Hombre? Literalmente, ¿qué significa la palabra Hijo del Hombre? ¿De dónde se origina esa palabra? Porque en nuestro pueblo se escucha mucho hablar Hijo del Hombre, pero no hay
un hermano que nos explique específicamente la palabra hijo del hombre, el término. Si no lo entendemos la expresión, no vamos a saber qué estamos expresando cuando los profetas, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos hablan de la expresión hijo del hombre. La palabra hijo del hombre se inicia con el término de la expresión hebrea Ben Adam, traducido al idioma hebreo. Ya traducido al idioma hebreo. La palabra Ben Adam significa hijo, Ben Adam significa hombre o humanidad. Entonces la palabra en término hebreo, Ben Adam, traducido al español, hijo del hombre, se podría traducir también como hijo de la humanidad. ¿No es cierto? En las Sagradas Escrituras, en diferentes traducciones, hay variaciones con respecto a esta expresión. Por ejemplo, en la Biblia, Reina Valera de 1909, la Biblia Reina Valera 1909, que mayormente usa la congregación a la cual pertenecemos, nosotros la llamamos Biblia con concordancia, y muchos hermanos también la llaman Biblia profética, por la concordancia. En esa traducción encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la palabra hijo del hombre. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No sé si se han dado cuenta. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a lecturar nada más, un texto nada más para demostrarles. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, 1. Ezequiel 2, 1. Libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Y díjome, hijo del hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Amén. Ahí vemos que el Creador se dirige al profeta Ezequiel, al profeta que está en las Escrituras. Le está dando el trato hijo del hombre. Y en el Nuevo Testamento, en la misma traducción, también se dirige vamos a ver a quién se dirige, al Señor Jesucristo. Cuando dice en el libro de Hechos, en el capítulo 7, 56, estamos mostrando lo que dice la Biblia Reina Valera, versión 1909. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo, lo que le estoy demostrando es que tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay la palabra hijo del hombre. ¿Están escuchando o no? Amén. En el Antiguo Testamento se dirige a quién, al profeta Ezequiel. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, está viendo la visión Esteban, cuando el cielo se abre, y está declarando que ve los cielos abiertos y ve al Hijo del Hombre. Entonces muchos podemos pensar que el profeta Ezequiel de la Biblia está sentado a la diestra del Padre.
¿O que dice Hijo del Hombre? Ahí está la confusión de muchos hermanos. Ahí está. Entonces Ezequiel está sentado a la diestra del Padre, porque ahí está hablando el Hijo del Hombre. Ahora vamos a ver, eso ocurre con esta traducción. Con la otra traducción que va a leer nuestro hermano, ya no va a ocurrir eso. Primero estoy enseñándoles todo dónde está la confusión. Vamos con nuestro hermano, con usted ahora. Vamos, libro de Ezequiel, capítulo 2:1 de nuevo, ya no la traducción 2009. Ya no va a decir lo mismo. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchos hermanos se han fanatizado solamente con una traducción y no quieren más expandir su conocimiento, no leen más. Piensan que la única autoridad tiene la Biblia Reina Valera 2009. Libro de Ezequiel capítulo 2, verso 1. Me dijo, hijo de Adán, ponte de pie y hablaré contigo. Amén. Ya no dice hijo del hombre, ¿qué dice? Hijo de Adán. Hijo de Adán. Yo les dije al principio que Adán significa hombre. Viene del hebreo Adamá, que significa tierra. Adán significa tierra. Por eso está diciendo hijo de la tierra. Y está bien, porque Ezequiel era un profeta terrenal. No era un profeta celestial, no era divino. Era un ser humano, mortal, murió, falleció, descansa. El profeta Ezequiel, como todos los profetas, como todos los patriarcas. Moisés, Isaías, Jeremías, todos los profetas han sido hombres terrenales que Dios los ha tomado como profetas, como mensajeros, para dar su palabra al pueblo de Israel. Ahora, si nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 7, 56, ya no va a decir hijo de Adán. ¿Qué dice la escritura? Hijo del hombre, dice, hermano. A ver, vamos a ver. Hechos, estamos leyendo otra traducción. Eso estamos ahí todavía, no llegamos al tema, bien. Y dijo, vi los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Señor. Amén. Vio Esteban los cielos abiertos y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Ya no dice qué. Hijo de Adán. A hijo de Adán, al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Ahí sí vamos a darnos cuenta que una cosa es hombre terrenal, hijo del hombre terrenal, que es Ben Adán, terrenal, y otra cosa que es hijo del hombre celestial, divino, que viene a ser el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. Aunque para muchos hermanos creen, interpretan, piensan que Jesucristo no es hijo del hombre. Piensan que Él es hijo de Dios y que el Hijo del Hombre está profetizado para los últimos tiempos nada más. Pero las Escrituras nos van a relatar con claridad, con transparencia. Los textos que les acabo de mencionar, hermanas, hermanos, solamente es para que se den cuenta que las traducciones cambian. Muy bien. Ahora, también en la versión antigua, en la Reina Valera, versión antigua que usa el pueblo de israelita del Nuevo Pacto, nos va a crear esa confusión de alguna manera. Vamos a verlo como Hijo del Hombre al profeta Ezequiel y también lo van a ver al Hijo del Hombre como a Jesús en su segunda venida. Entonces van a tener que igualar, van a igualar un profeta con el Hijo de Dios. Y ahí está el mareo, la confusión. La confusión. Muchos hermanos creen que el Señor Jesús, cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de otra persona que va a venir en los últimos tiempos.
Y a veces hasta suelen decir que Jesús no es el Hijo del Hombre en su primera venida, sino en la segunda venida va a tomar esa expresión Hijo del Hombre, cuando no es así. ¿Ya? Entonces, hermanos, el Hijo del Hombre terrenal, así vamos a entenderlo en nuestra Biblia, son los profetas, o sea, hijo de Adán, terrenal, hijo de humanidad. El hijo de la humanidad, desde Adán hasta el día de hoy, todos son mortales, todos tenemos que morir, porque así está la ley de Dios. Desde que el hombre traspasó, hizo desobediencia desde el huerto del Edén. El Hijo del Hombre terrenal es mortal, es temporal. Ni siquiera lo puede superar a un ángel celestial, a un ángel del cielo. Por eso dice en el libro de Salmos, en el capítulo 8, versículos 4. Salmos capítulo 8, versículo 4. Libro de Salmos, capítulo 8, versículos 4 y 5. 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre que lo visites. 5. Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Amén. ¿El Hijo del Hombre terrenal es qué cosa? ¿Mayor que los ángeles o menor que los ángeles? Menor que los ángeles. Entonces ahí no se refiere al Señor Jesús, pues, porque el Señor Jesús es mayor que los ángeles. No confundamos al Hijo del Hombre terrenal. Miren lo que dice acá. Biblia Católica, Dios habla hoy. Dice así: ¿qué es el hombre? Es una pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es el Hijo del Hombre? O el ser humano, porque lo recuerdas y te preocupes por él. Eso está diciendo el rey David. Versículo 5. Pues lo hiciste casi como Dios, con minúscula. Lo rodeaste de honor y de dignidad, pero poco menor que los ángeles. Le diste autoridad sobre sus obras, le pusiste por encima de todos. Pero mientras vive, mientras el ser humano tiene vida, puede llegar a ser reyes, puede llegar a ser profetas, puede llegar a ser un gran hombre terrenal, que lo respeten en su nación, en el mundo. Pero al final de todo, es mortal. Es mortal. Entonces, pero el Hijo de Dios es mucho mayor que los ángeles. El Hijo del Hombre, al cual se refiere el Nuevo Testamento, es mucho mayor que los ángeles. El Hijo del Hombre de la tierra, que lo hizo, Dios le puso honra y gloria temporal, le coronó de honra, le coronó de lustre, pero lo hizo menor que los ángeles. Vamos a aclarar sobre el Señor Jesús, el Hijo del Hombre del cielo. Hebreos capítulo 1, que es el Señor Jesús. Vamos a aclarar, no se preocupen, poco a poco va a llegar a una claridad. Hebreos capítulo 1, 4 y 5. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 4 y 5. 4. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por
herencia más excelente nombre que ellos. Versículo 5. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Amén. A ningún ángel Dios le dijo, yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Porque a Jesús sí le dijo, te doy un nombre nuevo, un nombre sobre todo nombre. Un nombre que fue ensalzado y exaltado hasta lo sumo. Pero aquí dice la Escritura, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 4, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido una herencia, un título mucho más importante que ellos. Porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Entonces el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es inigualable, hermanos, incomparable. No se puede comparar ni siquiera a un profeta terrenal. No se puede comparar a ningún ángel. No se puede comparar a ningún patriarca. Entonces, muy diferente es el Hijo del Hombre del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento con lo que nos está relatando el libro de los Hechos, cuando Esteban vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Está hablando de otra cosa, está hablando del Hijo mismo de Dios. Muchas personas, cuando el Señor Jesucristo en su primera venida habla del Hijo del Hombre, anunciando su segunda venida, piensan que está hablando para un profeta que ha de venir en los últimos tiempos, cuando no es así. Está hablando para Él mismo, para Él mismo. No está hablando para otro personaje terrenal, para un personaje mortal, para un personaje que envejece y que va a conocer muerte, como todo ser humano, como conoció Moisés, Isaías, Jeremías y todos los profetas anteriores, y han muerto hasta el día de hoy. Pero el único Hijo del Hombre que murió y resucitó al tercer día es el único, nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo del Hombre eterno, Hijo del Hombre perfecto, Hijo del Hombre del cielo. Ahora vamos a ver las Escrituras. Vamos a ver las Escrituras. ¿Quién dice el Señor Jesucristo que Él mismo es el Hijo del Hombre? En el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 28, para muchas personas y muchos hermanos niegan y piensan que el Señor Jesucristo está hablando de otra persona, o en su segunda venida, que recién se va a llamar Hijo del Hombre. Él está hablando de ese tiempo, está hablando, no está hablando para el futuro ahí. Dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 26, hermano. 28. 28 dice, Jesús agregó, cuando le hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo como el Padre me enseñó. Amén. Cuando haya levantado al Hijo del Hombre, sabréis que yo mismo soy. Y ahí también se confunden los hermanos. Entonces hoy día el Hijo del Hombre ya está en Perú, se ha levantado, entonces el mismo Jesús es. Utilizan ese texto para dar ya un veredicto de aprobación, que el Señor Jesucristo es tal personaje, tal profeta, tal persona, tan líder, y no es así.
Vamos a desmascarar este texto. Juan 8:28, vamos a leer la Reina Valera, a ver qué dice. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 28, dice: Díjoles pues Jesús: cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Amén. Es el lenguaje arcaico, un lenguaje muy clásico, antiguo, cuando hayáis. No se utiliza término hoy en día. A veces lejos, a veces de entender esa gramática clásica, pero muy buena, sí. Pero para entender ese término, tenemos que estudiar bastante literatura, bastante, hermanos, la lengua española. Para eso tenemos, por ejemplo, acá nuestro hermano tiene la Biblia latinoamericana. Y nuestro hermano acá también tiene la Biblia Dios habla hoy, que también está de acuerdo a nuestro pueblo, al lugar donde habitamos, Latinoamérica. Vamos a escuchar en la latinoamericana qué dice, a ver qué expresa. Con un término más sencillo, ya no va a decir ayayis. Ayayis, ¿en qué tiempo es? Juan capítulo 8, versículo 28 dice: y añadió: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. ¿Cómo dice? Lo que el Padre... Cuando lo levanten. Acá dice: cuando lo levanten al Hijo del Hombre, entenderéis que yo soy. ¿De dónde lo levanta y quién lo levanta? ¿Quiénes lo levantan? Ya no vamos a decir quién, no, sino quiénes lo levantan. Para aclarar esto, vamos al libro de Juan, al capítulo 12, libro de Juan, capítulo 12, versículo 34. La pregunta es, ¿quién levanta al Hijo del Hombre? La Escritura no dice cuando Dios lo levante, ni cuando Dios me levante. Dice cuando levanten al Hijo del Hombre. En Juan 8:28. Entenderéis que yo soy. Ahí da a entender que lo levantan en plural, o sea, lo levantan varias personas. No dice cuando Dios lo levante, ni cuando Dios me levante. Para aclarar este texto, vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 12, versículo 33. De frente, vamos a Juan 12:33. ¿De qué levantada estaba hablando? Juan 12:33. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 33. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Amén. A ver, otra traducción, otra lectura. Lectura, hermano. Juan capítulo 12, 33. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. Les pregunto a ustedes, según la historia de la Biblia, ¿de qué modo ha muerto nuestro Señor Jesús? ¿De qué modo ha muerto? A ver, hermana, a ver, mi hermana Catalina, ¿cómo mataron al Señor Jesús? ¿Lo pisotearon en el suelo? ¿O lo crucificaron, lo levantaron en alto? En la cruz lo crucificaron en el piso. En el piso, y luego Y después lo alzaron. después lo levantaron con cuerdas. ¿Quiénes lo levantaron? Los soldados. Los soldados romanos. De eso estaba hablando el Señor Jesús. Para entender más claro, Juan capítulo 12, vamos a leer el mismo 33, desde el 32.
33 y 34. Ahora sí lo leemos los 3 versículos seguidos. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33. Y esto decía dando a entender de qué muerte iba de morir. 34. Respondiéndole la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Amén. Muy bien. No le entendían cuando el Señor Jesús profetizaba acerca de su muerte, acerca de cómo iba a morir. Así como hoy en día, a pesar que la historia nos cuenta cómo murió, y estamos saliendo a otra línea, estamos acomodando de alguna manera a otro personaje. Dice el 30, vamos a lecturar acá en la Biblia, Dios habla hoy, dice Juan capítulo 12, versículo 32. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, en la tierra pusieron el madero, clavaron sus 2 manos, luego con cuerdas lo levantaron a la cruz, al madero. Y él dice: cuando sea levantado de la tierra, atraeré todos a mí mismo. 33. Con esto daba a entender de qué forma había de morir. La gente le contestó: por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo pues tú dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces el Señor Jesús va a aclarar: ¿quién es el Hijo del Hombre? Muchos hermanos piensan, cuando le preguntan al Señor Jesús, que Él va a decir: el Hijo del Hombre es otra persona. El Hijo del Hombre va a aclarar que Él es. Y ya dijo en 8:28: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Yo mismo soy. Pero vamos a dar otro texto más claro en Lucas capítulo 22, 47. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 47. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Versículo 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Amén. A ver, ¿está confirmado que el Señor Jesús es Hijo del Hombre o no? Amén. Claro, claro, Hijo del Hombre. Aquí está apareciendo. Él es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre celestial. Entonces, ¿se puede igualar que el Hijo del Hombre es el Señor Ezequiel Atacusi Gamonal, el mismo Jesús es? ¿Se puede igualar que el misionero general Ezequiel Jonás es el Hijo del Hombre del cual está refiriendo acá en Lucas? ¿Se puede igualar al Hijo del Hombre que está mencionando Lucas en el libro de la carta de Memorias o el libro de los Hechos en el capítulo 7:56, cuando Esteban ve los cielos abiertos y dice: veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios? ¿Ese Hijo del Hombre que ve Esteban es el señor Ezequiel o es el señor Jonás? No. Vamos a aclarar que no es. Ese Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre es el mismo Señor Jesús. No es Ezequiel Jonás Atacusi Molina,
no es el señor Ezequiel Atahualpa Gamonal. Con eso no quiero decir que ellos no tienen autoridad. Ellos tienen autoridad como líderes, sí. Tienen potestad como profetas, como mensajeros, como siervos de Dios, pero no a nivel del Hijo de Dios, que se está confundiendo el pueblo. Vamos a aclararlo. Libro de los Hechos, capítulo 7, 55 y 56. Basta de crear nubosidades, basta de crear confusiones en nuestro cerebro, en nuestro entendimiento espiritual. Volverlo, hermanos, una confusión que malogra al pueblo, malogra la teología verdadera, malogra, hermano, la espiritualidad del pueblo de Israel, que con tanto esfuerzo Dios, a través del hermano Ezequiel, del maestro, del fundador, se ha inspirado de parte de Dios para organizar este pueblo, y lo estemos distorsionando, hablando, confundiendo al Señor Jesús en su segunda venida con el líder actual de la congregación israelita. No es así, amados hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 7, 55, ¿no, hermano? 55. Y 56 también. Ya, 55, 56. 55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. 56. Exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todo a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Amén. Eso pasó con Esteban, por manifestar lo que el Espíritu le dio en misión y aclarar quién es el Hijo del Hombre. Se ganó la muerte. Esteban fue un siervo de Dios muy inspirado, lleno del Espíritu Santo, manifiesta que ve al Señor Jesús. En un momento dice: veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, y en el siguiente versículo lo aclara que ese Hijo del Hombre es el Señor Jesús. Pero no confundamos el Hijo del Hombre a nivel profeta, porque los verdaderos hijos del hombre a nivel profeta son los hombres terrenales y mortales, nuevamente les digo. Y ellos también están sentenciados a la muerte carnal, a la muerte física. Hasta el día de hoy descansan, como cualquier ser humano. No confundamos con el Señor Jesucristo, que resucitó al tercer día. Y no confundamos que el Hijo del Hombre ya regresó en su plenitud y está acá en la tierra, y en el cielo ya no está. Descartemos y desterremos esto de nuestra mente y limpiemos nuestro seso. Y vamos a aclarar con un texto más, que el Hijo del Hombre terrenal, los hijos de los hombres terrenales, como los profetas, los reyes, y nosotros mismos, somos como la hierba, que primero crece, florece, da semilla, luego muere. Nos volvemos en paja y somos quemados como el heno. Así es el destino de esta carne, de esta materia, que es muy diferente al Hijo del Hombre, que resucitó al tercer día con un cuerpo celestial, que resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de la gloria de Dios Padre, que es el único Señor Jesucristo. Ese es el fin del Hijo del Hombre terrenal. Y ese es el fin del Hijo del Hombre. Cuantos profetas han sido levantados y se levanten, el mismo destino tienen, muy diferente al Hijo del Hombre celestial. Y ahí la Biblia, Reina Valera, ¿qué dice? Libro de Isaías, capítulo 51, versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Del Hijo del Hombre que por heno será contado. Amén. No debemos tener temor al hombre mortal y al Hijo del Hombre también, que es como una hierba que crece, luego florece y se marchita y se es contado como el heno.
o sea, también fallece y muere. Y nunca de acá adelante, hermanos, confundamos una cosa por otra, lo celestial con lo terrenal. Y faltemos el respeto a nuestro Creador y al Hijo de Dios. Y hagamos quedar mal a la institución, predicando cosas falsas a conveniencia o a un mal entendimiento. ¿Dónde está ahorita el cuerpo del Señor Ezequiel Atahualpa Gamonal, con mucho respeto? En el sepulcro. ¿Dónde está el cuerpo de Isaías, de Jeremías, de Malaquías? ¿Dónde está el cuerpo de Daniel? En el sepulcro. ¿Y dónde está el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? En el cielo. En el cielo. Según libro de los Hechos, capítulo 1:11. Que estáis mirando valores galileos, este Jesús que fue tomado de entre vosotros, así como lo visteis ir arriba al cielo, así volverá. ¿Dónde está el cuerpo renovado, el cuerpo transformado, el cuerpo celestial, el cuerpo espiritual, el cuerpo inmortal del Hijo de Dios? Juan capítulo 3:13. Juan 3:13, ahí va el texto. ¿Dónde está? Pero el cuerpo de nuestro misionero general, del fundador, en el sepulcro. Entonces no podemos comparar una cosa por otra. Y no podemos disimular diciendo espiritualmente, porque eso no dice la Escritura. Libro de Juan capítulo 3, versos 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, el Hijo del Hombre del cielo, a diferencia del Hijo del Hombre que descansa, los hijos de los hombres, los profetas, descansan en su sepulcro hasta el día que Dios los levanta. Lo que estamos aclarando es la confusión, el desvío que muchos hermanos, por no preocuparse en investigar, difaman, hacen quedar mal y hacen que la humanidad misma se tropiece y hacen quedar mal a nuestro misionero general Ezequiel Jonás, que es con mucho respeto por su autoridad, por el pueblo que está a su cargo de él, y representa al pueblo israelita en esta parte de la tierra. Eso no es faltar respeto, eso es aclarar. Eso tampoco es bajarle su grado espiritual, sino darle lo que es. No hacer lo que no es. Al oro no le puede decir que es plata, ni al oro le puede decir que es diamante, cada cosa en su lugar. Entonces, el Hijo del Hombre celestial, como dice en el libro de Juan, en el capítulo 3:12, el Señor Jesús decía: si las cosas terrenales no lo entienden, menos van a entender las cosas celestiales, Y no entendemos las cosas terrenales porque no estudiamos ni siquiera la gramática, hermanos. Y no nos preocupamos. Simplemente repetimos en una cadena desviada. 20, la cual obró en Cristo, resucitándolo de los muertos y colocándolo a su diestra en los cielos. 21. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Amén. Bendito sea Dios. Amén. No solamente en el siglo pasado, ni solamente en este siglo actual, sino hasta el siglo venidero. Dios le ha dado un nombre para siempre. Fíjense, hermanos, ¿de dónde me saca que cada rato le cambia el nombre de Dios al Señor Jesús?
¿De dónde me sacas que hay un nombre inventado? Dice la Escritura en la Biblia católica. Vamos a lectura, dice así. Libro de Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice así. Cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndole por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el tiempo venidero, sometiéndolo todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo le dio la iglesia por cabeza de todo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, que lleva la plenitud de todas las cosas hasta la eternidad. No hay más otro nombre nuevo, hermanos, porque el nombre nuevo es el Señor Jesucristo, el nombre completo, perfecto, inigualable, eterno y para siempre. Entonces creo que, hermanos, no porque les diga yo o porque yo esté en contra de nuestros hermanos que predican, sino porque las Escrituras nos testifican. Amén. Y utilizan otros nombres, otros textos mal interpretados y torcidos para añadirle y hacer desviar, utilizando para decir que el Señor Jesucristo ha venido en todo su esplendor y gloria y está en la tierra, lo cual es absolutamente falso. El Señor Jesucristo no puede estar con todo su esplendor y toda su majestad y toda su plenitud en estos tiempos, porque todavía no está restaurado en su totalidad el pueblo de Israel. Todavía no se ha venido la tribulación. Todavía no se ha sentado a dominar el anticristo universalmente. Entonces, ¿cómo podemos estar creyendo esas cosas? Que el Hijo de Dios ya está y estamos diciendo estamos en el año del Mesías. Entonces, hermanos, Todavía dicen que en el cielo ya no hay nada. entonces todas esas cosas, hermanos, botemos de nuestro plato que está lleno la sopa, rebalsando de falsedades, de confusiones, y empecemos a echar sustancias nutrientes que nos alimenten y nos dé un entendimiento, un alimento espiritual que nos haga reflexionar que así no son las cosas. Bien, amados hermanos, dando gracias al bendito eterno Dios, Yeshua de Nazaret, que es su amado Hijo, nuestro Señor Jesús, que nos colme de bendiciones y nos dé entendimiento a través de su Espíritu para poder seguir discerniendo las Escrituras y así no dejarnos engañar y compartir con todos nuestros hermanos que de una u otra manera, a veces por falta de interés, seguimos, hermanos, creyendo cosas falsas sin fundamento. Y de alguna manera también invitándoles para que estemos acá en esta casa de oración del centro de Lima, sacando y desmascarando todas las mentiras que se va propagando a nivel mundial, a nivel de otros países, a nivel de los departamentos. Nuestros hermanos insensatos, nuestros hermanos inocentes en algunas cosas están creyendo y están llevando una doctrina totalmente desviada y torcida, lo que el pueblo de Dios no debe enseñar esas cosas, sino enseñar lo que dicen las Escrituras. Amén, hermanos. Gracias por hoy, hermanos. Consecutivamente estaremos dando y compartiendo diversos temas para aclarar y desterrar de por una vez todas esas confusiones que se está creando, el divisionismo, el odio, las contradicciones, los debates genealógicos que está pues poniendo la doctrina a un lado, desviando y confundiendo al pueblo y llamando malos espíritus que acarrean sueños y visiones falsas y diciendo que él me dijo o que yo soñé o que me hizo un milagro, por eso yo creo. Ustedes saben que más fácil viene el maligno con sueños, con profecías mentirosas, con milagros mentirosos para hacer creer lo que es la mentira, como dicen las Escrituras. Bien, amados hermanos,
Por hoy, hasta acá, les comparto estos consejos de parte de Dios, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine y habite en cada uno de vuestros corazones, amados hermanos y hermanas. Amén.